Solo una pequeña cosa en relación con Cuba, ¿no? Excelente el enfoque tuyo. Eh, Eso es la reparación histórica. Me dejaste así clavando, porque yo recuerdo cuando la conferencia de Durban, allá en Sudáfrica, uno de los temas fundamentales fue ese, ¿no? Eh, Occidente debe reparar históricamente todo el tema de la trata, etcétera. Y salió con fuerza. Y en Occidente había gente que decía, bueno, sí, vamos a ayudar a eso, ¿no? Siempre recuerdo que hubo un pensador ganés, no recuerdo su nombre exactamente, es una desgracia no acordarme el nombre, que decía, bueno, pero no podemos culpar a los de ahora por lo que hicieron sus ancestros, porque tendríamos que entonces nosotros culparnos por lo que hicieron los nuestros, ¿no? Porque él decía, en la trata de esclavos, los que estaban en la costa, los africanos que estaban en la costa iban a buscar a los africanos que estaban en la selva y los traían y los vendían. Es decir, una reparación tiene que ser mutua. Sin embargo, yo sí creo en la reparación histórica porque el modelo no lo establecieron aquellos, el modelo lo establecieron nosotros. Y la riqueza de muchas naciones nace de ese modelo que se estableció. Y de alguna manera yo creo que hay que buscar una solución en ese sentido. Eso es uno de los desafíos para esta segunda parte o este segundo decenio que va a comenzar, yo creo. Y en el caso de Cuba, yo no le voy a decir a España que no repare, porque de pronto sería complicado que los españoles entendieran, pero los españoles dicen que no nos colonizaron, eso que esto era de ellos, esto era una provincia, Cuba era una provincia, no era una colonia, nosotros fuimos las que lo poblamos, ¿no? Y entonces tienen esa discusión actual. Sin embargo, creo que la reparación histórica puede empezar por casa. Es decir, ese concepto de reparación histórica debe empezar por casa. Definitivamente hay una élite hegemónica que controla lo que tú debes pensar, lo que tú debes definir, cómo tú debes comer. Y esa definición de esa élite viene justamente por herencia. Esa élite no inventó esos conceptos, esa élite los modernizó, los convirtió de pensamiento colonial, lo convirtió en pensamiento emancipatorio, pero lo que está dentro es la misma manera de nosotros decimos lo que ustedes deben decir, lo que ustedes deben pensar, lo que ustedes deben comer y cuál es su lugar en la sociedad. Entonces, yo creo que esa reparación histórica puede y debe empezar por casa. Y uno de los desafíos en términos cubanos pasa por profundizar la reforma económica. Eso es una reparación que puede hacer la élite, profundizando la reforma económica. Porque si se profundiza la reforma económica, el ejemplo que siempre me traigo a mente es la cuevita. Ahí hay un pensamiento económico en aquella gente que trabaja ahí, produce ahí. Si se profundiza la reforma económica, usted incluye en el desarrollo económico del país a la gente que está en los márgenes o han sido marginadas históricamente de la sociedad y los moderniza y le da todas las opciones, los empodera y esa gente participa y crea lo que a mí me parece interesante que se puede crear en Cuba, que es la reproducción de aquella poderosa clase media del siglo XIX afrodescendiente en Cuba. Tanto en La Habana, como en Matanza, como en Guantánamo, había una poderosa clase media de origen afrodescendiente que se aprovechó de que a los peninsulares no les gustaban hacer determinadas labores y las hacían ellos, pero a partir de ahí se enriquecieron. Yo creo que eso es un desafío que nosotros deberíamos pulsar. Ahí está el libro de Pedro de Chan Chapó, El negro en la economía habanera del siglo XIX, que es clarísimo en eso, ¿no? Justamente por ahí vengo, ¿no? En ese sentido. Cuando uno lee todas esas, lee eso, se acuerda de la represión que todos conocemos, De la escalera. de la escalera. Fue en respuesta a esa clase media negra emergente que el gobierno colonial veía como un peligro. Veía como un peligro. Y creo que el gobierno actual ve como un peligro la emergencia de este sector dentro de la sociedad. Fíjate que las pequeñas y las medianas empresas
casi son como una especie de corporación de élite, las principales, ¿no? No que vende una pizza en Kojima, ¿no? Sí, Sino las principales. Y ahí no tienen acceso a gente que podría tenerla, porque tienen la energía, la capacidad, la voluntad, y solo se trata de proveerle los recursos. Yo creo que ese es un desafío que nosotros deberíamos plantear de cara a este segundo decenio, para resolver ese asunto y a enfocar ese asunto que decía Hall, de buscar la manera de hacer lo que se necesita hacer dentro del país para avanzar a, como le gustaría decir a los viejos, a la gente de color, ¿no? Se los avanzar de alguna manera, ¿no?